Buenas tardes, mi grupo está conformado por Daniela Enríquez, Dayana Andrea Vélez y Natalia Calero. Y hoy le vamos a hablar sobre 3 hitos históricos del desarrollo dominante. Primero que todo, el desarrollo de la cultura occidental es un desarrollo político, económico, social y tecnológico que hace que las naciones puedan crecer. Esto como consecuencia mejoraría el bienestar de los seres humanos y está organizado de una forma jerárquica. O sea, el más rico en lo más alto y el más pobre en lo más bajo, generando la lógica binaria que crea un imperialismo y una apropiación dominante de la sociedad. El primer hito surge en el siglo XVI durante la época del descubrimiento con el Tratado de Tordesillas entre España y Portugal, concedido por el Papa Alejandro VI, a través del cual se formalizó el reparto y anexo del Nuevo Mundo. Con esto los territorios conquistados se transformaron en periferias. Tal proceso conllevó a una división internacional del trabajo, haciendo que las periferias se especializaran en la exportación de materias primas a las grandes metrópolis donde eran transformadas. Y esto estimuló la revolución industrial, dado que la periferización asegura el saqueo de los recursos naturales de sus países y obtiene a cambio poder económico y respaldo político. Esto pues todavía lo podemos ver, ya que las grandes potencias extraen recursos y explotan los recursos de los países subdesarrollados, ofreciéndoles un poder económico, por así llamarlo, y un respaldo político a estos países, pero haciéndose en ellos más grandes y con más economía. Durante este hito también encontramos a Latinoamérica bajo el paradigma europeo o estadounidense, donde los negros, mestizos e indios eran considerados razas inferiores, así que pasaron por un llamado blanqueamiento que era, por así decirlo, un cambio a través de la educación y la religión. En la encíclica en la primera encíclica el Papa resalta mucho que el problema social actual es la falta de dignidad del trabajo del hombre y la violación de los derechos del mismo. Y pues esto es verdad, ya que desde la época del descubrimiento vemos cómo los del poder explotan y se aprovechan de las necesidades del hombre. En la segunda encíclica también nos dice que el abismo entre el norte desarrollado y el sur en vías de desarrollo crea una distancia y desigualdad que afecta a la unidad de la humanidad. Y esto es verdad porque el rico siempre va a rodearse de ricos y el pobre de pobres. Entonces, estos países entonces esto no permite que haya una unidad entre los seres humanos. Mi nombre es Dayana Andrea Vélez y voy a hablarles sobre el segundo hito, que es el Tratado de Versalles, que fue firmado el 28 de junio de 1919 en Francia y marcó el fin de la Primera Guerra Mundial. Dicho tratado también es conocido como el Tratado de Paz. Se firmó entre dos partes, entre los países vencedores de la Primera Guerra, que fueron Francia, Inglaterra, Estados Unidos e Italia, con el país derrotado, Alemania. En este tratado se obligó a Alemania a pagar fuertes indemnizaciones, especialmente a Francia. También se le prohibió tener ejército y tuvo pérdida de territorio. Esto llevó a Alemania a un ambiente de miseria y humillación. En el artículo 22 de dicho tratado se expone que los países adelantados tienen el derecho de llevar a los países incapaces a la vía de desarrollo. Ya con el argumento de que estos países adelantados tienen experiencia, recursos y mejores condiciones para llevar esta responsabilidad. Esto no fue así, ya que las potencias como Estados Unidos, Inglaterra, llevaron y explotaron a los países incapaces y los dejaron en pobreza. Bueno, en la actualidad podemos ver cómo el 25% de los recursos
naturales entre enérgicos y materias primas que consume Estados Unidos proviene de América Latina, dejándole a la región entre 1 y 2% de ganancias de sus propios recursos. Esto les crea daños naturales y deudas externas. Por otro lado, el Papa Juan Pablo II es conocido por sus intervenciones a favor de los menos favorecidos. En la encíclica habla sobre que siempre hay que resaltar los derechos de los hombres del trabajo. Esto se puede ver como una posible solución al arraigo de recursos naturales de América Latina, ya que nosotros, los mismos latinos, podemos trabajarla y transformarla para crear ganancias y trabajo a nosotros mismos. El tercer hito parte a finales de 1949, a finales de la Segunda Guerra Mundial. La hegemonía europea cae y Estados Unidos y la Unión Soviética se convierten en superpotencias. Mientras tanto, en la parte occidental tratan de evitar la expansión del comunismo. Bueno, el comunismo se ve mucho a nivel mundial y en todas partes prácticamente. ¿Por qué? Porque ¿qué es el comunismo? El comunismo da a ver que, por ejemplo, que ellos querían evitar el comunismo y así desarrollar la jerarquía que pone a los ricos en lo más alto y a los pobres en lo más bajo, cosa que no debe ser así. Por ejemplo, en muchos países se ve que los ricos siempre van por lo alto y los pobres por lo bajo. Es una jerarquía injusta porque todos somos iguales. O sea, no debería existir una propiedad privada. En la carta del Papa Juan Pablo, el Papa decía que estaba de acuerdo con los sindicatos de trabajadores para asegurar un mejor futuro económico, sea la persona rica o sea la persona pobre, todos por igual, y así poder proyectarse un mejor futuro.